Desde épocas inmemoriales, antes incluso de la existencia del tiempo como lo conocemos, existía una presencia poderosa, invisible a los ojos humanos, que moldeaba la historia y mantenía el universo en movimiento. Esa fuerza, que se manifiesta en la vida de todos los seres, es la esencia del Espíritu Santo. Una acción divina que trasciende la comprensión humana, latiendo con una energía que, aunque invisible, es tan real como el aire que respiramos. Esa presencia eterna cruza generaciones, influyendo en reyes, levantando profetas, tocando corazones y cambiando el destino de individuos y pueblos a lo largo de toda la historia. ¿Alguna vez te detuviste a reflexionar si tu fe posee una profundidad realmente distinta? ¿O si hay una sensación de que algo esencial falta en tu relación con Dios? ¿Te has preguntado por qué algunos parecen experimentar poder, valentía y una conexión más visceral con lo espiritual, mientras otros permanecen en la rutina de una religiosidad superficial? En este contenido, vamos a revelar una historia que pocos conocen sobre el Espíritu Santo. Una narrativa que no pertenece a doctrinas tradicionales, sino a la esencia de una persona divina, que está viva, eterna, y que conoce tu nombre individualmente. No se trata de una idea distante o simplemente religiosa, sino de una presencia que actúa directamente en tu vida, en tus sueños, en tus angustias y en tu esperanza de cambio. A lo largo de esta travesía, exploraremos, con una base sólida de referencias bíblicas, datos históricos, análisis teológicos e incluso perspectivas escatológicas, aspectos del Espíritu de Dios que muchas veces permanecen ocultos o son mal interpretados. Nunca antes habías escuchado todo esto de forma tan clara y envolvente. Y al final, prepárate, porque revelaremos un secreto bíblico que aborda los últimos días. Una revelación que puede transformar la forma en que ves el papel del Espíritu Santo en las profecías del Apocalipsis. Algo que pocos se atreven a mencionar. Entonces haz algo ahora. Inscríbete en el canal, deja tu comentario diciendo: "Quiero experimentar más del Espíritu Santo". Y comparte este video con alguien sediento por una experiencia más sobrenatural con Dios. Respira profundo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de revolucionar tu vida espiritual, de abrir tus ojos a una dimensión que quizás nunca exploraste antes. Antes que nada, antes del universo, antes del espacio, antes de cualquier materia o forma visible, Dios ya existía, y en esa eternidad, Él vivía en plena comunión. Una relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo creación, ni seres angelicales, ni el cosmos. Todo eso surgió desde la gloria eterna del Dios que es triuno, el Espíritu Santo. En ese contexto, no fue creado. Es un aspecto eterno del propio Dios. Una manifestación viva que existió antes de cualquier forma física. Esa presencia, que es la propia esencia de Dios, siempre existió para compartir amor, propósito y santidad en la comunión divina, sustentando toda la creación con la fuerza del propio Espíritu. Desde el principio, podemos percibir su presencia como una fuerza activa, que operaba incluso antes de que cualquier forma de vida existiera. Él estaba allí, participando en la comunión perfecta de la Trinidad, siendo la fuerza que sopla vida y que da forma al caos. En el relato de Génesis, en el capítulo 1, al mencionar el Espíritu de Dios, encontramos una palabra hebrea, rachaf, que describe un movimiento delicado, tierno, similar al de un ave protegiendo a sus crías, mientras Dios ordenaba y Jesús creaba mediante la palabra. El Espíritu Santo daba forma, orden y vitalidad a la nada, dando existencia a lo que antes era sin vida y sin forma. Fue ese Espíritu maravilloso quien trajo movimiento al universo, organizando la materia, desordenada y transformando el caos en una obra de belleza divina.
Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7, es el Espíritu de Dios quien da el aliento de vida, el Neshama, que podemos entender como el espíritu que vivifica, que trae vida y esencia al alma humana. A lo largo de la historia, desde los santos patriarcas, es evidente que el Espíritu Santo era el revelador silencioso y orientador de las personas, actuando en segundo plano, pero con una fuerza que moldeaba cada decisión, revelaba sueños y guiaba el camino de manera sutil, pero poderosa. Tomemos como ejemplo la historia de José, hijo de Jacob. Su vida como gobernador e intérprete de sueños estuvo marcada por una presencia específica del Espíritu de Dios. El faraón reconoció esa diferencia, llegando a preguntar rápidamente: ¿podemos encontrar a alguien así, que tenga el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. Esa presencia sobrenatural, invisible a los ojos humanos, se manifestaba en sabiduría, en la interpretación de sueños y en la capacidad de tomar decisiones que solo podían venir de una fuerza divina. La acción del Espíritu Santo en ese tiempo no era cuestión de ocasiones especiales, sino una realidad continua que operaba en la vida de quienes entendían su presencia. Al mirar a Moisés, vemos a un Dios que se manifiesta de maneras impresionantes, con signos, maravillas y glorias, siempre guiando a su pueblo mediante demostraciones de poder. Aunque en algunos pasajes no aparece explícitamente el término Espíritu Santo, está claro que toda la dirección, fuerza y liderazgo venían de él. Números 11:17 revela ese principio, al mostrar que Dios prometió quitar del Espíritu que estaba sobre Moisés y compartir esa unción con otros líderes, capacitándolos en su misión y otorgándoles habilidades espirituales especiales. Era una fuerza que habilitaba a jueces, reyes y profetas para cumplir sus tareas con autoridad celestial, una energía que provenía del mismo Dios y que capacitaba a las personas para cumplir su propósito divino. Dentro de un contexto de momentos de crisis, Dios siempre levantó figuras específicas que recibieron unciones especiales del Espíritu para liberar a su pueblo de la opresión. Entre estos ejemplos, destaca la historia de Gedeón, cuyas fuerzas fueron renovadas cuando el Espíritu del Señor se apoderó de él, transformando a un hombre temeroso en un libertador valiente. Sansón, por su parte, fue un testimonio visible del poder sobrenatural, cuya fuerza física y espiritual venía directamente del Espíritu que reposaba sobre él. En cada uno de estos casos, la presencia del Espíritu de Dios no era algo permanente, sino algo que llegaba con un propósito específico, una unción temporal para cumplir una tarea determinada. Sin embargo, esa dinámica empezó a cambiar con el tiempo, especialmente en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Inicialmente recibió el Espíritu de Dios, que lo capacitó para gobernar, pero por su desobediencia, el Espíritu fue retirado de su vida. El propio David, ungido y elegido, tenía la garantía de que el Espíritu del Señor permanecía con él como señal de aprobación. En 1 Samuel 16:13 leemos que, tras su unción, el Espíritu del Señor se apoderó de David, cargado de poder. Esa presencia era vital, un signo de que contaba con el respaldo divino en su misión. David, que comprendía la importancia de esa presencia, clamaba a Dios en el Salmo 51 diciendo: «No quites de mí tu Espíritu Santo». Su oración revela que, incluso en la antigüedad, la presencia del Espíritu era fundamental para sostener la vida espiritual, dar esperanza y dirección. A medida que los profetas surgieron en el escenario bíblico, la acción del Espíritu Santo alcanzó un nivel aún más profundo e impactante. Era él quien inspiraba las palabras proclamadas en nombre de Dios, revelando el futuro, advirtiendo al pueblo, corrigiendo naciones y dando forma a la historia de Israel y de las naciones circundantes. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos fueron movidos por el Espíritu de Dios,
que les concedía revelaciones divinas de maneras sorprendentes. Pero, además de inspirar a estos hombres, existía una promesa que revolucionaría todo lo que se conocía hasta entonces. El Espíritu sería derramado universalmente. Joel 2:28 declara con entusiasmo: «Vendréis a este tiempo, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne», señalando un cambio radical en la relación de Dios con su pueblo. Esa promesa anunciaba que el Espíritu de Dios no se limitaría solo a los reyes, sacerdotes o profetas de élite, sino que pasaría a habitar en cualquier persona dispuesta a recibirlo. Hombres, mujeres, jóvenes, esclavos, todos serían capaces de experimentar la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Y Efesios 2:19-22 nos enseña que, por medio de la cruz y la obra de Cristo, esa promesa se cumple en la práctica. Ahora, todos los creyentes unificados en Cristo son edificados como templo vivo del Espíritu, habitando en ellos y formando un santuario donde Dios reside mediante su presencia. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo y en su pueblo, y la promesa del derramamiento universal del Espíritu es la clave de esa relación profunda e íntima. La presencia del Espíritu Santo no es solo un símbolo o un acto ceremonial. Es la energía viva de Dios que mora en cada creyente, transformando vidas, renovando corazones y guiando en cada paso. Desde el principio, esa presencia ha estado activa, trabajando en lo secreto, en lo profundo del ser, y ahora, en esta nueva dispensación, se anhela que todos tengan la misma oportunidad de experimentar esa vida plena. Por eso quiero invitarte a abrir tu corazón y a recibir esa promesa por fe. No importa cuál sea tu historia o cuánto tiempo hayas estado lejos, Dios está dispuesto a derramar su Espíritu sobre ti, a llenar tu vida de propósito, esperanza y poder. Clama ahora: Señor, sopla sobre mí, llena mi corazón y restaura mi alma, porque ese es el deseo divino, habitar en cada uno de nosotros y llevarnos a vivir la verdadera vida que solo su Espíritu puede dar. Estamos llegando al final del Antiguo Testamento y, con él, una expectativa creciente. Los profetas habían prometido la venida del Mesías, y junto con esa promesa, llegaba la comprensión de que el derramamiento pleno del Espíritu Santo vendría en su plenitud. Hasta ese momento, Dios era visto como un ser invisible que soplaba, orientaba, capacitaba e inspiraba a sus seguidores. Cuando el Espíritu Santo regresa, lo hace con poder, impactando a multitudes de manera transformadora. Cada vez que Jesús manifiesta su presencia después de la resurrección, queda claro que no vino para actuar solo o de manera aislada, sino que depende completamente de la conexión con el Padre y del Espíritu de Dios. Jesús, entonces, inicia una preparación intensa para sus discípulos, dejando promesas que, al cumplirse, sacudirían toda la historia del mundo. Una de esas promesas fue que Jesús afirmó: «Rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanezca con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad». Juan 14, 16, 17. Esa misión cambiaría todo. En los momentos finales antes de enfrentar la cruz, Jesús dedica un tiempo especial para aclarar el papel del Espíritu Santo. Él no sería simplemente una fuerza, una energía invisible, sino su sustituto directo en la tierra. Jesús explica a los discípulos que era mejor que Él se fuera, pues sólo así, la venida del Auxiliador, del Espíritu Santo, se convertiría en una realidad plena en la vida de cada uno. Esa promesa revela que, tras su muerte y resurrección, una nueva fase de relación con Dios empezaría a establecerse en la tierra, donde el Espíritu de Dios residiría en cada persona de manera íntima y constante. Juan 16, 7. El término griego, usado para ese consolador, parakletos, significa alguien que está al lado de una persona como un abogado, un guía, un consejero y un ayudador. Su función era enseñar todo lo que Jesús había enseñado,
recordar sus palabras y conducir a los discípulos a la verdad absoluta. Jesús dejó claro que esta promesa aún necesitaba cumplirse completamente. Y, cuando resucitó, antes de 1907 subir al cielo, Él sopló sobre sus seguidores diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:22. Esa acción representa la restauración de la vida espiritual, una introducción a lo que sería una nueva creación, una nueva humanidad, donde Dios residiría verdaderamente en sus seguidores. Ese soplo de Dios apuntaba a una renovación espiritual, tan significativa como la creación original, cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló en sus narices el aliento de vida. Ahora, en la nueva alianza, los discípulos reciben ese soplo como símbolo de la vida eterna y de la presencia renovada de Dios en el corazón del creyente. Sin embargo, el derramamiento completo del Espíritu Santo ocurriría en realidad en Pentecostés, después de 50 días de la Pascua, en una manifestación poderosa de Dios en aquellos que estaban reunidos en oración. Un sonido como un viento impetuoso llenó el ambiente. Lenguas de fuego reposaron sobre cada uno, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, hablando en diferentes idiomas, conforme el Espíritu les daba. Hechos 2. Esa fue la realización de la profecía de Joel, que anunciaba que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Con esa experiencia, el Espíritu dejó de ser solo una visita ocasional. Ahora, habita de forma permanente dentro del creyente. Eso marca un cambio radical en la relación de Dios con sus seguidores, pues el cuerpo de Cristo ahora es visto como el propio templo del Espíritu Santo. Esa presencia transforma a hombres y mujeres cobardes en testigos valientes y audaces. Pedro, que antes negó a Jesús por miedo, ahora, lleno del Espíritu, sube al púlpito y predica con autoridad. 1000 personas se convierten en esa predicación. Esa es la origen de la Iglesia de Cristo, que nace no basándose en estructuras humanas o en rituales vacíos, sino alimentada por una poderosa acción espiritual, señales, milagros, conversiones y verdadera unión, frutos visibles de la presencia del Espíritu. La historia de la Iglesia hasta aquí está marcada por esa constante acción del Espíritu. Él moldeó la misión, sostuvo a los fieles y trajo avances espirituales, incluso frente a desafíos. Sin embargo, con el tiempo, la institucionalización y las tradiciones humanas muchas veces apagaron esa sensibilidad al Espíritu. Dogmas, disputas políticas e intereses personales hicieron que la oración genuina, la manifestación de los dones espirituales y la búsqueda de la presencia de Dios quedaran en segundo plano. Aún así, el Espíritu nunca dejó de actuar. Durante la Edad Media, sostuvo a los fieles escondidos, perseguidos y silenciados ante las adversidades. En los movimientos de reforma, inspiró valor y renovación espiritual, rompiendo con siglos de opresión. Incluso en la actualidad, el Espíritu Santo sigue siendo una fuerza viva, actuando entre aquellos que realmente buscan una conexión íntima con Dios. Los movimientos de avivamiento y las olas de renovación espiritual en el siglo XX reavivaron nuevamente la comprensión del bautismo con el Espíritu Santo, despertando dones espirituales, una vida cristiana más vibrante y una relación más profunda con el poder divino. Esa presencia no es exclusiva de una época, es eterna y siempre activa. Es la misma energía de Dios que ayer, hoy y siempre sostiene y impulsa a la Iglesia. Hoy, la presencia del Espíritu Santo debe habitar en cada creyente de manera permanente. Él es nuestro compañero en el camino diario, convenciendo del pecado, guiando hacia la verdad, confortando en las dificultades y llenándonos de poder para testificar con valentía. Lamentablemente, muchos todavía tratan al Espíritu Santo como algo opcional o secundario en su fe, cuando en realidad, sin Él, la verdadera vida cristiana no es posible.
Romanos 8:9 afirma categóricamente que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es su. Así, caminar por el Espíritu se vuelve una necesidad vital para quien desea vivir una vida plena, cargada de frutos como amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Frutos producidos por la acción continua del Espíritu en nosotros. Al mirar hacia el futuro, vemos que el Espíritu Santo tendrá un papel aún más profundo en los tiempos finales. La Biblia revela que, antes de la venida de Jesús, una fase de engaño y apostasía enorme ocurrirá, intentando desviar a los fieles del camino verdadero. Sin embargo, el Espíritu continuará activo, sosteniendo a los verdaderos creyentes y separando el trigo de la cizaña, siendo la marca de protección de la verdadera iglesia. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 6, 7, el Espíritu es quien detiene momentáneamente la manifestación total del mal en el mundo, pero cuando sea retirado, surgiría el anticristo con toda su fuerza, porque el Espíritu Santo también es quien frena el avance del mal. Este entendimiento nos lleva al punto culminante de esta serie. El Espíritu Santo será fundamental para la preservación del pueblo de Dios hasta el fin, guiándolos, fortaleciéndolos y protegiéndolos de las seducciones de ese período de tinieblas. Cuando llegue el momento del regreso de Cristo, una de las últimas palabras de esperanza en la Biblia será justamente el clamor del Espíritu y de la novia diciendo: «Ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22, 17. Es una manifestación de la esperanza viva que permanece en la iglesia, una orquesta celestial que declara la vuelta del Salvador, esperando con expectativa la manifestación plena del Espíritu de Dios en los últimos tiempos. Desde 1907, los inicios de la creación hasta la consumación final, el Espíritu Santo es la esencia que anima toda la vida del cristiano y toda la creación. Él es el soplo invisible que, desde la eternidad, se posó sobre las aguas primordiales, dio vida al universo y continúa actuando en la iglesia hoy, preparando al pueblo para lo que vendrá. No es una energía impersonal ni un símbolo vacío. Es Dios mismo, una persona divina que desea habitar en ti, transformar tu vida y llevarte a un nivel de intimidad y poder jamás antes experimentado. Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón busca más. Deseas una experiencia real con el Espíritu Santo, una vida llena de poder, señales y una presencia que marca la diferencia. No vivas más una fe templada, pasajera o superficial. Busca al Espíritu, camina en el Espíritu, vive por el Espíritu. La Biblia es clara. Sin Él, no hay verdadera vida cristiana. Romanos 8:9. Tu camino de santidad, valentía e intimidad con Dios depende de su presencia constante en tu vida, generando frutos y concediendo dones espirituales. Ahora prepárate para un momento final que cambiará tu visión sobre el papel del Espíritu Santo en los últimos días. Esa revelación, fundamentada en las Escrituras, revela el secreto final que pocos entienden acerca de su acción en el Apocalipsis. La esperanza de resistencia, perseverancia y triunfo está en la presencia del Espíritu en nosotros. Entonces no pierdas tiempo. Suscríbete al canal, comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta verdad y declara con fe: «Ven, Espíritu Santo, lléname, guíame y haz de mí tu morada». Y si este mensaje tocó tu corazón, ora ahora mismo: «Espíritu Santo, te recibo. Lléname, guíame, transfórmame. Soy tuyo y quiero caminar en tu fuerza todos los días de mi vida». Esa es la oración que puede desencadenar un cambio radical en tu caminar cristiano y en tu vida eterna. Porque el Espíritu Santo es la fuente de toda vida, fortaleza y esperanza que Dios ha puesto a disposición de cada uno de nosotros. Él no es una energía impersonal, una fuerza vaga o un símbolo vacío.
Él es el propio Dios vivo, una persona divina que desea morar en tu corazón, transformar tu alma y conducirte hasta los días finales con seguridad, coraje y poder. Por eso, no ignores ni menosprecies la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es por Él que podemos experimentar una verdadera comunión con Dios, disfrutar de dones espirituales y vivir una vida llena de frutos que evidencian su presencia en nosotros. No permitas que la rutina, las distracciones o el comodismo espiritual te alejen de esta verdad fundamental. Cada día, el Espíritu desea renovar tus fuerzas, renovar tu esperanza y fortalecer tu fe, para que seas una testimonianza viva del poder de Dios en acción. Este momento final es una oportunidad única para reafirmar tu compromiso de buscar al Espíritu Santo con toda intensidad. No te conformes con una vida espiritual tibia o superficial. Desea el fuego del alto, una capacitación divina que solo Él puede dar. La recompensa es maravillosa, una vida de victoria, señales, milagros y testimonios de verdadera transformación que impactan a tu familia, amigos y toda tu comunidad. Sé inteligente, abre tu corazón y invita al Espíritu Santo a reinar plenamente en tu vida. Haz de esta oración tu compromiso diario. Ven, Espíritu Santo, lléname de nuevo, guía mis pasos, renueva mi esperanza, fortalece mi fe y haz de mí un testigo vivo de tu poder. Más que palabras, quiero experimentar tu presencia diariamente. Soy tuyo y quiero vivir completamente guiado por ti. Y recuerda, el Espíritu Santo es el mayor regalo que puedes recibir en esta jornada de fe. Él es el soplo de Dios que da sentido a nuestra existencia, que nos sostiene en la tormenta, que nos capacita para testificar y que nos prepara para la eternidad. No dejes pasar esta oportunidad. Busca, desea y recibe esa presencia maravillosa que cambiará tu historia y te conducirá al encuentro final con Cristo. Si quieres dar ese paso, haz ahora mismo esta oración. Cree en la promesa de Dios y vive en la plenitud del Espíritu, porque, al final, esa es la verdadera esencia del cristianismo. Una vida llena del Espíritu Santo, de gloria, esperanza y triunfo eterno, que resiste al tiempo, a las adversidades y a las pruebas. Y cuando el Espíritu y la esposa dicen juntos, «Ven, Señor Jesús», todo se consumará en completa alegría y paz, en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Que el Espíritu Santo reine en tu corazón hoy y siempre,